Muy buenas. Hoy vamos a explicar la importancia de las ONGs, las multinacionales y los sindicatos en la política global. Mis compañeros Jorge Otero y Sofía Prada, además de mí, Juan Esteban Gómez, vamos a explicar este tema que nos es muy relevante para los estudiantes del curso de política global. Primero empezaré yo con una explicación de por qué las ONGs son importantes para la política global. Antes que nada tenemos que entender que las ONGs para tener mucho poder necesitan el respaldo de muchas personas a nivel global y las suficientes donaciones o respaldo material para funcionar. Teniendo esto en cuenta, podemos entender que las ONGs son un ente fiscalizador muy importante del Estado, pues gracias a estas se puede evitar que el Estado cometa injusticias. Otra razón por la que las ONGs son importantes en la política global es que representan a las personas, o por lo menos a aquellas que creen en su causa o la apoyan directamente, lo que permite darles visibilidad ante entes gubernamentales o no gubernamentales a nivel mundial. Finalmente, algunas ONGs con los suficientes recursos económicos trabajan para resolver problemas humanitarios que por diferentes razones los entes gubernamentales no han querido o no han podido solucionar. Un ejemplo de esto es la ONG SOS Mediterráneo. Esta ONG fue fundada en 2015 con la finalidad de ayudar a aquellas personas que estén atrapadas en el Mediterráneo por diferentes razones. Normalmente estas personas están intentando escapar de sus países de origen, atravesando el Mediterráneo por factores de violencia o falta de oportunidades económicas en estos países. Un ejemplo local de organización gubernamental, no gubernamental, es la Fundación Pares o Fundación para la Paz y la Reconciliación. Esta fundación nació en 2013 y busca ayudar a la reconciliación de aquellas personas que fueron víctimas del conflicto y para solucionar el conflicto armado en Colombia a través de medios hablados. Yo les voy a hablar sobre cómo los sindicatos afectan la política internacional. Pero para esto tenemos que definir qué es un sindicato. Como ustedes ya bien saben, un sindicato es una congregación de trabajadores o la unión entre un grupo de trabajadores, ya sea de una misma empresa o de un mismo grupo laboral, el cual tiene como propósito defender cierto grupo de derechos y de intereses, tanto laborales como económicos, como también intereses hasta cierto punto personales, los cuales podrían ser como la salud. Teniendo esto como base, tenemos que empezar a mirar hasta qué punto los sindicatos afectan en una manera internacional y global. Esto lo tenemos que poner bajo un contexto netamente globalizante, es decir, bajo un contexto donde la economía pasa a estar un poco más en manos de diferentes multinacionales, a ser manejada por diferentes entes supraestatales en muchas ocasiones. Entonces, pues, asimismo, hay muchas ocasiones en las cuales ciertos derechos a los trabajadores se ven vulnerados porque las empresas no siempre tienen un sentido de responsabilidad con este tipo de personas. En el sentido de que lo único que puede hacer un Estado frente a una multinacional es imponerle una multa, y por más alta que sea la multa, si la multinacional es muy grande, no va a quebrar. Un ejemplo perfecto para esto fue Monsanto, en la época que estuvo operando y donde más generó estragos. Y ya teniendo esto como base, tenemos que empezar a hablar sobre cierto tipo de sindicatos o grupos de sindicatos que actúan a nivel internacional. Pero hay que aclarar algo, los sindicatos no se presentan específicamente en una escala internacional. Lo que hay son grupos de sindicatos o representantes sindicales frente a diferentes organizaciones de escala internacional. Un ejemplo es la Confederación Internacional de Sindicatos. Esto no es un sindicato en sí, sino que es una representación sindical de los diferentes, valga la redundancia, sindicatos que hay a nivel global, que tiene como propósito defender todos estos intereses, todas estas necesidades, defender todo este conjunto de nuevamente intereses frente a diferentes organizaciones
reconocidas de carácter internacional, el Fondo Monetario Internacional, la OCDE, el Banco Mundial, la OIT, diferentes organizaciones. Esto para poder intentar defender hasta cierto punto las diferentes personas que son trabajadores a nivel global. De esta forma intenta garantizar diferentes derechos que muchas veces se ven vulnerados en una escala globalizante y que tiene cierta repercusión internacional. Porque hay que recordar que con la globalización la economía deja de ser netamente nacional, deja de ser netamente regional a pasar a ser, como lo dice su nombre, global. Y un ejemplo de esto es China. China controla los grandes mercados del mundo más allá de su propia región. Por esto mismo es que ciertos sindicatos tienen que también presentarse de la misma forma a escala internacional. Otro grupo representante de sindicatos que se presenta a nivel internacional es la Comisión Sindical ante la OCDE. Como bien lo dice su nombre, representa los intereses sindicales ante la OCDE. OCDE. Y siempre estas organizaciones representantes sindicales suelen tener siempre las mismas visiones y objetivos que los sindicatos. No de una manera particular, sino más de una manera general, es decir, defender los derechos generales de los de los trabajadores, ya sea salud, ya sea en términos laborales, ya sea seguridad laboral, ya sea bienes económicos en términos de salario y remuneración por su trabajo, Y esto es lo que hace que los representantes sindicales a nivel internacional sean realmente importantes, porque es como en un mundo globalizado se intenta llevar ese panorama sindical para defender los derechos a nivel internacional. Ahora bien, si queremos entender cuál es la importancia y el rol que tienen las multinacionales en la política global, debemos entender que estas son empresas que están situadas alrededor de todo el mundo y que se vuelven como un máximo componente tanto social como económico. Las empresas multinacionales, como bien sabemos, tienen un gran reconocimiento alrededor de todo el mundo, puesto que estas nos brindan servicios y a menudo podemos tener una visualización concreta de estas. Por ejemplo, una empresa multinacional tal como McDonald's puede llegar a ser lo suficientemente globalizada para poderla conocer en casi todo el hemisferio global, alrededor de casi todo el planeta se conoce. No obstante, al entender que cada una de las empresas multinacionales son de carácter internacional, queremos entender. No obstante, al saber que una empresa multinacional tiene un carácter internacional, la cual radica en que puede estar en cualquier parte del mundo, cada una de las empresas multinacionales y sus comerciantes deben acoplarse y cumplir las normatividades que exige cada uno de los países con respecto a la actividad comercial. Aquellas normatividades, como bien sabemos, son planteadas a partir del Estado y lo que el Estado pueda considerar como un beneficio a largo plazo. Entonces, también podemos entender que una multinacional por lo general o los dueños de las multinacionales buscan siempre situar sus compañías principalmente en los países donde el salario sea bastante mínimo y las tasas de empleo sean bastante bajas. Lo anterior podemos entender que las multinacionales buscan siempre una mayor mano de obra para que puedan tener una mayor producción. Asimismo, entendemos cómo su flujo económico va creciendo a lo largo del tiempo y paulatinamente se van dando más recursos para poder emprender la empresa multinacional en otros países, ya sean países potencias mundiales, para poder llegar a tener un mayor reconocimiento alrededor del mundo y una mayor globalización de la misma. Podemos resaltar otro punto clave de la importancia que tienen las multinacionales en la política global, puesto que algo muy importante de estas es que a partir de su mercancía, estas las obliga a comercializar cada uno de la materia
o de los productos que están a la venta por cada multinacional. Esto genera una relación directamente de flujo social, movimiento de masas y interacción entre naciones. Adicionalmente, también podemos entender que la política, como máximo promotor de los medios, es un comercializante directo y una forma de propaganda para poder expandir la multinacional, para así poder popularizarla y tener un mayor flujo de mercado y producción. Asimismo, también podemos comprender que la política maneja las relaciones económicas y todo el capital adquirido a partir de las ventas que se han generado por cada una de las multinacionales. La capital que es adquirida por cada multinacional es analizada y sostenida por el Estado.